Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. La Miriam. El profe todavía no está. Está ahí escondido. Yo les quiero enviar en el WhatsApp el documento porque así van a poder acompañar. Igual voy a presentar acá, ¿verdad? Pero creo que es mejor que les envíe en el WhatsApp. Y le esperamos al profe para iniciar. ¿Qué Bueno, opinan? ¿y este que Sí. está subido al link no es el mismo? ¿O vos actualizaste? Eh, yo tengo entendido, vos te referís al que está en el Google, ¿verdad? Sí, no, este falta actualizar. Sí, por eso les envío acá en el WhatsApp para que ustedes tengan, Bueno, porque ya reunimos pues en un solo documento todo, menos el estado del arte, que todavía falta pulir. Acá está. Envío documento. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dejé el estado del arte en un documento separado porque vieron que ese es mucho más largo. Y entonces dificulta revisar el documento, por lo menos a mí me dificulta revisar la coherencia, la consistencia cuando hay tantas hojas, ¿verdad? Entonces me gustaría, o por lo menos en mi archivo, es lo último que voy a incluir en el documento, el estado del arte, que ahí yo hice algunas observaciones, no sé si están los compañeros de estado del arte. sí, Sí, es un yo, poco Virginia. extenso ya, creo yo, pero como somos cuatro, estuvimos aportando una o dos páginas y ya sumó 9 en total. Y creo que es demasiado, Sí, hay que subsumir eso. claro, ese sería el último paso, ¿verdad? Pero ustedes saben que el estado del arte debe referirse o debe contener todas las variables de la investigación, ¿verdad? Y ahí yo hice las observaciones en relación a eso. Hay cosas que ni están mencionadas, ¿verdad? Entonces, por eso justamente dejé en un documento aparte el estado del arte a efectos de que trabajemos más y luego hacemos eso que está diciendo Virginia, ¿verdad? Por último, el pulido. Hola, profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy Hola. bien, profe. Hola, profe. Qué bueno verles. ¿Está bien? ¿Salud? ¿Bien? ¿Todo en orden? Me alegro. Lo que no respondieron asumo que sí, Nelsa, es raro Sí, escucharte hola, en ¿qué tal? silencio. Ah, Virginia, también escucharles en silencio es casi sepulcral. Hola, profe, no, ya estamos Ah, concentrados, es lo que nos está diciendo la compañera Miriam, por eso nomás. sí, sí. Sí, estábamos mirando, muy Bueno, concentrados. bien, vamos a empezar. Yo estuve mirando un poquitito lo que escribieron en el documento. Tengo que confesar que todavía no tengo demasiadas cosas en paralelo y estoy cerrando otro proyecto que les comenté que teníamos otra postulación con CONACYT que ya está cerrando ahora. Sí, O sea, terminó su relevamiento. Hicimos ahora mismo 2.170 encuestados. O sea, cerramos en wow. casi 7 departamentos, un trabajo enorme con la otra universidad y ayer estuve con todos los contactos casi a punta de bala para que todos los profesores universitarios contesten el cuestionario porque tenían que ser docentes universitarios. Y ayer cerramos por suerte y hoy se empezó el análisis, entonces estoy eh, saturado, estaba hasta ayer, no pude leer todo, pero miré básicamente a grandes rasgos todo lo que escribieron. Me gustaría compartir, no sé si tienen algún comentario en particular que quieran hacer, porque a mí me gustaría proceder a la lectura de lo que tenemos en línea. Y una cuestión que quiero mencionar antes de empezar y escucharles es que yo voy a revisar y le pedí a Juan Carlos por su expertise en redacción, por sobre todo,
que ayudar en forma genérica, ¿verdad? Mirando desde la redacción y de la gramática lo que escribimos y lo que no, en función de lo que nosotros creemos que tiene sentido y lo que se entiende de verdad por el escrito. Eso me parece una cuestión importante que nos ayude él haciendo, ¿verdad? Otra cuestión que me parece importante hacer también, si bien Miriam me dijo que preparó un resumen de los aportes y que necesitan ser pulidos, justamente una cuestión, escuchaba la última parte que mencionaba Miriam, que todas las variables de la investigación tienen que estar dentro del marco teórico y sí, efectivamente, debe existir información teórica o revisión de literatura sobre cada una de las variables que consideramos. Es básico en un proceso, es clave en realidad. Y sobre eso sí también observé que existen ciertas lagunas, ciertos huecos en la revisión de literatura que necesitan completarse, pero que no es una cuestión que no se pueda lograr, ¿verdad? Después de eso quisiera, cada uno de los miembros me envió por un mensaje, por un correo, por un apartado, lo que produjo y lo que escribió, ¿verdad? Pero me gustaría, yo tengo 1 millón de mensajes de gente que me envía documentos por partes y a veces se me pierden y no quiero que eso suceda con este proyecto. Entonces me gustaría, aunque no esté completamente perfilado o en las mejores palabras todavía, concentrar la información en este documento en digital que tenemos, porque nosotros, si bien es un documento en Word que ustedes ven ahí que está en digital, vamos a extraer cada una de las partes y vamos a alzar esa información de vuelta a la plataforma. Entonces, lo que más nos tiene que interesar es que la coherencia semántica dentro, Juan Carlos, la coherencia de la lógica del texto tenga sentido, porque el formato va a cambiar en función de vuelta de lo que nos permite la plataforma. O sea, si nos centramos en el formato solamente, perdemos tiempo, porque nosotros vamos a copiar y pegar este mismo texto en la plataforma y la plataforma tiene su formato. Entonces, lo que sí tenemos que tener muy en claro es cuáles son las citas, porque es una cuestión de indicadores de evaluación, las citas bibliográficas que hacemos, cómo las hacemos, y si eso está necesariamente referenciado en un apartado que es referencias bibliográficas luego, ¿verdad? Entonces, me gustaría, Miriam y todo el equipo, que concentremos nuestros esfuerzos. Sé que estuvieron trabajando en diferentes documentos que me enviaron y demás, que ya no alcancé a leer todos, porque todos tenían más de 14 páginas. Si bien no existe una extensión en el documento que tenemos que construir, sí me gustaría que esta información esté dentro de los apartados que ya tenemos, porque de lo contrario no podemos revisar, así como me dijo Miriam, no puedo revisar todos los aportes porque están en diferentes partes. No se puede revisar la No, pero metodología. profe, yo ya Sí, reuní todo eso en un documento. claro, pero necesito que sea el documento en línea, no un documento en Word aparte. Claro, pero eso es lo que te iba a explicar, profe. Sí, sí, sí. Permitinos, por favor, llegar a un primer borrador pulido, que no tenemos. Una vez que nosotros tenemos ese primer borrador pulido, ahí subimos para compartir entre todos. Ajá, claro. Mientras tanto, cada uno que se haga cargo de su parte, me parece a mí, ¿verdad? Claro. A mí me está costando, por ejemplo, el punto siguiente que me corresponde, ¿cómo se llama? Que es el punto de, les voy a dar nomás un ejemplo, ¿verdad? Solución y escenarios de aplicabilidad, que en realidad es lo último que hay que hacer, ¿verdad? Claro, pero yo resultado. entiendo el estado del arte, que es de donde tengo que extraer eso, no está completo. Entonces yo hice mis observaciones, incluso dejé en un documento aparte el estado del arte para que los compañeros se sigan centrando en eso, porque lo que hicieron, la parte que hicieron está muy bien. Tal vez falta pulir, como dijo Virginia, es sintetizar más, pero está muy bien. Sin embargo, nosotros no podemos dejar en el estado del arte hablar de gobernabilidad, hablar de la caracterización de las MIPYMES y de la situación de las MIPYMES en Paraguay hoy. Claro, obviamente. Bueno, sí. Entonces, yo propongo que, no sé, ahora que se amplió el plazo con más razón, pongamos hasta este fin de semana que cada uno trabaje y nos pongamos como meta, por ejemplo, el lunes subir ya un documento revisado, pulido en bruto, para que todos podamos leer y opinar, ¿verdad? Incluido vos, profe. Entonces, porque ¿de qué sirve que la de, ¿cómo se llama? En este momento, digo, ¿de qué nos sirve que la del estado del arte opine sobre otras partes
si todavía no cerramos las partes, ¿verdad? Claro. Y con relación al otro punto que a mí voy a hablar de lo mío, perdón que empiece yo. Tranquila. Este tema relevancia de la propuesta. Sí. La relevancia de la propuesta yo tomé, así como indica ahí la guía, el encuadre y los objetivos que nos proponemos. Bueno, vamos a suponer que eso después el profe Sergio le va a dar los últimos toques seguramente. Vamos a suponer que eso ya está. Pero este tema de planteamiento del problema también tiene que estar así como un clic con la propuesta de solución. Es decir, mi problema es la tos, mi solución es el jarabe X. Así nomás, sencillo, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces yo estoy en ese encastre, pero para ese encastre requiero de los, ¿verdad? Y lo que yo quería pedirle a los compañeros hoy, después, ¿verdad? Necesito que ¿cómo se dice? Desglosemos un poco los objetivos específicos, que conversemos un poco. Porque por dar un ejemplo, está muy bien redactado, pero nosotros, ¿qué estamos entendiendo de eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente? Porque eso también me va a dar a mí luces para la propuesta de solución. ¿Me comprenden? Claro, claro, Bueno, claro, correcto. hasta ahí yo llego con lo mío y después, bueno, yo en todo el documento que sinteticé puse mis observaciones. Ustedes van a ver ahí y la parte de comunicación y visibilidad, no sé. Víctor, que no le veo conectado todavía, Víctor me pasó un documento y yo voy a pasar, creo que pasó al grupo también, pero él ya me escribió un documento sobre lo que él consideraba que se podía hacer en base al manual de visibilidad del CONACYT. O sea, ya escribió en el apartado. Yo voy a copiar ese texto y lo voy a alzar ahora mismo al digital, entonces también ya está, por lo menos se ve que ya hay una producción ahí, vamos juntando todos los aspectos que tenemos, ¿verdad? Y el Entonces, otro tema que te... sí, Perdón. entonces también vamos a poder comentar lo que él propone y lo que él, desde su punto de vista de comunicador, entiende que se tiene que lograr en relación con la guía de visibilidad, que es la única guía que nos pone las bases y condiciones, ¿verdad? Que tampoco es demasiado profundo. O sea, hay quería hacer una mención para cuando lean el apartado de comunicación, que solamente dice que deberíamos tener una persona que se dedique a las actividades de comunicación del proyecto y que deberíamos tener en cuenta la guía de visibilidad del CONACYT. Pero la guía de visibilidad del CONACYT solamente establece cómo utilizar su marca y cómo se hacen las comunicaciones oficiales, nada más, no habla de ninguna otra actividad en particular. Entonces, lo que Víctor escribió tiene relación con un poco su experiencia en relación a publicidad de los eventos y qué materiales podríamos sacar, y un poquitito teniendo en cuenta lo que dice la guía, pero la guía en sí no guía nada, eso quiero decirle. Es un material de marca solamente, marca del programa Prociencia y de marca del proyecto. Sí, Nilsa. No, que quería decir que estuve fijándome en el documento enviado Sí. y ya la parte que a mí me corresponde, digo, Sergio, ya sabes que yo andaba liada con mi marco teórico de mi doctoral, entonces pido las debidas disculpas. Sí. El planteamiento del problema he visto que está escrito, no lo pude leer con tiempo, pero yo puedo sumarme a Víctor para el tema comunicacional si ustedes así lo dicen. Sí, yo voy a copiar ahora mismo en el documento digital lo que ella escribió y en base a eso puedes aportar ahí mismo, ¿me entendés? Y lo digo porque como él está de director de comunicaciones de un ministerio muy importante, eso le quita mucho tiempo, ¿verdad? Entonces puedo yo reforzar eso para que lo tengan en cuenta. A mí me interesa mucho. No hay problema. En un ratito, entonces yo voy a alzar ese y ella vas a tener el texto que él escribió y en base a eso le vamos dando forma. Para ver si puede sumarse. A ver, pero Dale. ni siquiera mira. Sin problema. Ok, gracias. Bien. Entonces, ¿les parece? Miriam, yo creo que lo que mencionaste es importante leer nuestros objetivos para entender. Bueno, si yo entendí completamente el diagrama de planteamiento del problema que ustedes hicieron al inicio, el problema que está escrito hasta ahora es todavía muy escueto, muy cortito y reducido en función del objetivo que propusimos. Y en función de eso me gustaría que le demos forma juntos, ¿verdad? Porque si bien mi idea de gobernabilidad es ustedes que tienen más experiencia tratando gobernabilidad, puede ser importante los aportes. ¿Les parece entonces si miramos ese apartado? ¿Sí? Entonces yo comparto... Sí, decime. Sí, me parece bien. Ya, voy a un ratito a sacar esto. Comparto.
Y una observación a los compañeros que están trabajando estado del arte. No es solamente pura literatura, gente. También tenemos que incluir datos estadísticos, por favor. Claro, los datos de contexto incluyen ese dato. Esta primera parte, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, esta primera parte del nombre podemos ir ajustando hacia el final de nuestro documento. Estos datos que ustedes ven acá son datos que se seleccionan dentro de la postulación, por eso que ya están todas en azul y es las áreas donde vamos a ir cargando, que nosotros cargamos en la postulación directamente, ¿verdad? Esto que ustedes ven acá no es que yo escribí esta primera parte, sino que es selección dentro del sistema mismo. Esto que ven acá ustedes, justificación del encuadre, no lo escribí yo. ¿Quién lo escribió? Sí, yo lo escribí, perdón. Después voy acá abajo. Dice, quiero primero mencionar lo siguiente. El objetivo socioeconómico hacia el que nosotros planteamos es hacia es una codificación del CONACYT propiamente, es sistemas políticos y sociales, estructuras y procesos. Es uno de los objetivos de desarrollo de CONACYT, ¿verdad? Y para los que tiene este financiamiento. Y dentro de estos objetivos, el encuadre, según la guía, es este mismo que ustedes ven acá. Organismos, instituciones y entidades que integran el Estado paraguayo. Y dentro de este encuadre, nuevamente seleccionamos la opción A, que es reforma estructural o transformación de la gobernanza pública, porque tiene también otras dimensiones, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro encuadre inicial, ¿verdad? La justificación del encuadre que ustedes ven acá es una primera parte que tendría que tener relación con la justificación del proyecto mismo. Dice, la propuesta responde a un proceso de reforma estructural del Estado con la intención de proponer la orientación política y estratégica que deberían tener las acciones del Estado paraguayo en la atención de las necesidades del sector empresarial MIPYMES. Esta orientación podrá garantizar el fortalecimiento de la gobernabilidad pública en alianza con los cimientos económicos del país, ¿verdad? O sea, es solamente de por qué nosotros seleccionamos este encuadre o esta línea en particular, el punto A, dentro del encuadre de organismos e instituciones que integran el Estado. Este acá tengo que modificar, van a ser 10 meses, porque eso se modificó también en la ampliación. Y acá el objetivo general de nuestra propuesta dice, proponer una orientación política y estratégica para la sostenibilidad en el periodo post-COVID-19 de la gobernanza pública, con énfasis en políticas públicas de incentivo y apoyo a las MIPYMES en Paraguay. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué análisis les merece? Y según todo lo que hablamos, está coherente, profe. Está coherente. Se entiende sí, que lo que nosotros queremos sacar es un documento que oriente la forma de hacer política. Sí, y a partir de esto, todo lo demás debe estar ajustado, ¿verdad? Todo claro, el texto. Claro. En realidad, profe, te voy a interrumpir. En realidad, el objetivo general, nosotros vimos que engloba todos los que son nuestros objetivos específicos. Sí. Y que nosotros cuando tratamos de hacer el marco metodológico dentro del grupo, sí, vimos que queríamos acotar a la ciudad de Asunción y le queríamos dar justamente, te planteo uno de los temas que nosotros nos planteamos dentro del equipo del marco metodológico. Sí. Hoy Juan Caecut es dueño de una MIPYMES y él se va al Banco Nacional de Fomento a pedir un préstamo. Y lo primero que le hacen es le pide su IVA los últimos 6 meses. O sea, es algo totalmente... Ahí no hay congruencia con la ayuda que yo te voy a dar, porque también el banco está limitado por ciertas normativas. Entonces nosotros lo que queremos proponer es una guía o una orientación política y estratégica para que el banco pueda flexibilizar las acciones para la reactivación de las MIPYMES. Porque respetando las normativas existentes, el banco está obligado a pedirte tus 6 últimas declaraciones de IVA. ¿Y cómo le vas a pedir a una empresa que cerró hace 6 meses sus 6 últimas declaraciones de IVA? Van a estar todas en cero. O sea, que te pidan la del año anterior, que te pida, o sea, que tenga otros parámetros para pedirte un préstamo, para otorgarte un préstamo para que vos puedas reactivar tu MIPYMES, ¿verdad? Estoy hablando en post-COVID. O sea, más o menos hacia eso apuntaba cuando nosotros empezamos a entender
a qué iba orientado el objetivo general? No sé si me pude dar a explicar. Sí, no sé si alguien tiene algún Eso está comentario. bien. Sí. Eso está bien. Ahora, la reflexión que tenemos que hacernos es, y principalmente los que están en el sector público, es si es que una orientación política o estratégica, es decir, ese nombre, la idea ya está. ¿Qué queremos hacer? Estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo le llamamos al paquete? Es la cuestión. ¿Para qué? Para que los que nos interesan que después tomen nuestro paquete, lo reconozcan. No sé si me explico, ¿verdad? Y si vamos a la cuestión de las prelaciones, ustedes saben que se tienen lineamiento, después se tienen decreto, después se tienen resoluciones y así va yendo. Bueno, para que el sector público, porque para que esto se convierta en una política pública, mi pregunta es, ¿qué nombre le tendríamos que llamar o cómo le deberíamos de llamar para que ellos automáticamente reconozcan que esto puede convertirse en una política pública? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Acá las palabras son claves, siempre en ese sentido, ¿verdad? Cuando vos querés incidir. Sí. Claro. Y ahí es donde queda la duda si guía orientadora no es muy poco. No sé si me explico, ¿verdad? Pero también yo sé que metodológicamente y desde el punto de vista de investigación, pero pensemos un poco en ese sentido, a ver cómo podemos hacer para que esto... Justamente propuesta de gestión tiene que ser entonces, propuesta de gestión política. Política de incentivo a MIPYME, algo así, porque por lo que está diciendo Miriam, ya estamos hablando de un nivel de injerencia política, ¿verdad? Eso me pone en la cabeza el tema de política de incentivo a MIPYMES en el contexto post-COVID, algo así es lo que me viene ahora escuchándole. Sí, porque se tiene que modificar incluso la ley, según tengo entendido, ¿verdad? La ley... Justamente esa es la falencia de nuestro documento de estado del arte. En el documento de estado del arte, además de mencionar, pero no así de paso nomás, mencionar bien, por ejemplo, cuál es el objeto de la ley de MIPYMES y cuáles son, a partir de esa ley, las políticas de incentivo y de apoyo que hoy existen. Y yo inclusive en el documento incluí, ¿cómo se llama? Lo que en el último foro de MIPYMES, que fue el año pasado, a fines del año pasado, presentaron como la gran estrella, ¿verdad? 3 políticas de incentivo. Bueno, ya sé, nosotros vamos a estudiar y ver si esas políticas funcionan y cómo funcionan. Hay más políticas que esas 3 nomás. Entonces, a eso es lo que yo voy. Nosotros tenemos que ubicarnos de que, no, es que Paraguay no tiene nada. Paraguay tiene muchísimo. Tiene demasiado, diría yo. Te descuidas, tiene demasiado, exacto, Juan Carlos. Entonces, justamente ese es el objeto del estudio, verificar a ver qué funciona, qué no funciona, por qué no funciona, ¿verdad? Entonces, a lo que nosotros quitemos, porque no sé, corregime, profe, a mí la palabra orientación me hace ruido, porque es como que estamos insinuando que se empieza algo. Y al revés esto es acá. Esto es, así como estamos diciendo, hay muchísimo, y ahora, no me preguntes qué otra palabra, porque no tengo otra palabra. Yo solamente estoy razonando ahora a la luz de las 3, 4 partes, ¿verdad? A mí me parece que, digo más, es mi análisis, ¿verdad? Si nosotros proponemos una política estratégica o una estrategia de sostenibilidad, podría ser proponer una estrategia de sostenibilidad post-COVID de la gobernanza pública. Profe, discúlpame, no me voy a otro lado, ¿verdad? Me voy a una cuestión de estrategia de trabajo. Yo creo que también tenemos que perderle miedo a meter mano a este documento. Sí, claro, claro. Están surgiendo cosas, de lo que decía Daniel, por ejemplo. Sí. Mucho de lo que decía Daniel, el tema de la ley, del requisito para
la constitución de una MIPYME, una habilitación, la exigencia de la declaración jurada sobre los últimos tantos pagos. O sea, eso tiene que estar en el planteamiento porque eso es descripción de datos concretos. Esto que decía Miriam y que vos agregaste, profe, creo que tenemos demasiado. Creo que si percibimos que hay un problema de sistematicidad de las normativas vinculadas con COVID, la gran 7, con COVID, con MIPYMES, eso tiene que estar en nuestro planteamiento. A mí me gustó el planteamiento que encontré, pero sí creo que tenemos que agregarle más datos concretos, porque esa va a ser la lista de keywords, ¿verdad? De términos para buscar el estado del arte. Eso que describa con datos concretos. Bueno, ahí, por ejemplo, vi algo muy interesante, que las MIPYMES significan el tanto por ciento de generación de empleo en el Paraguay. Segundo, otra cuestión, si tenemos ya datos, ¿cuántas MIPYMES están siendo afectadas en forma de quiebra, de cierre, de suspensión de empleo en contexto de COVID? Tercero, el tema de la sistematicidad, de la falta de sistematicidad. Tenemos demasiadas normas, demasiado ya tenemos, decía el profesor Sergio, eso tiene que estar expresado, plasmado. Lo que decía Daniel, lo hinchabola que es, disculpen el término tan científico que uso, que es constituir una MIPYME, bueno, eso para mí que falta y ahí expresar, y entonces esa es nuestra materia prima para comenzar a buscar investigaciones actualizadas. Correcto. Hola, hola a todos. Sí, te escuchamos. Sí, ¿Quién está escribiendo? Se escucha su teclado. Yo lo que hice fue escribir en el chat, siguiendo la idea que dio Miriam de que podamos tener, para que hagamos una lluvia de ideas sobre lo que va a ser el título vendible, para que después se convierta en una política pública. Yo estuve revisando y concuerdo con lo que dice Juan Carlos, que, por ejemplo, en la página web del Ministerio de Industria y Comercio aparece eso, el porcentaje de empleo que genera MIPYMES y demás. Lo ideal sería que entre nosotros hay alguien que hizo ya el trabajo de investigación, porque cuando es desde cero, pues se nos escapan muchas cosas, porque la página web tampoco tiene información exhaustiva sobre casi nada, o sea, es todo muy, muy por encima lo que tienen. Pregunto si alguien nos puede ayudar, que sepa, haya revisado ya todo, que conozca a alguien que nos provea de información privilegiada sobre este tema. Hola, Virginia, al respecto traté de entrar a la página web a buscar información estadística. No pude acceder dentro del informe de gestión, no conseguí datos estadísticos como para sustentar algo. Sí, dentro del último reporte que encontré, decía que existen 2.991 MIPYMES formalizadas. Eso es lo único que pude rescatar en este último trimestre del reporte. Permiso, antes que continúe. Sí. Profe, yo estoy termino la frase y... Dale. Sí. Sí, quedé pendiente por falta de tiempo de llegar a comentar llegar a tratar de acceder con información de la institución misma, desde adentro. Sí existe un censo de empresas, un registro desde una fuente secundaria que nos puede servir como marco general, inclusive para la encuesta, para la parte cuantitativa. Y la institución creo que tiene también datos desde adentro, un registro administrativo como fuente primaria, nos puede sumar eso por esa parte. En respecto al objetivo general, tengo una consulta. Cuando hablamos de gobernanza pública, con énfasis en políticas públicas, ¿podríamos hablar allí simplemente de gobernanza con énfasis en políticas públicas?
Sí, es una orientación, porque solamente que se habla de gobernanza pública como una, porque puede ser gobernabilidad institucional dentro de una empresa, por ejemplo. Y Sí. gobernabilidad es sinónimo de gobernanza, se habla en el caso de público se habla de las acciones del Estado. Ujú. Por eso habíamos colocado gobernanza pública. Profe, Ujú. El Sí. doble público me hace ruido nada más cuando estoy hablando en el objetivo general. Podría ser nomás gobernanza pública con énfasis en incentivo y apoyo a las pymes. Ajá. profe, Sí, Y cuando hablo de en Paraguay, me registro también cuando estoy hablando de un universo total país. que es lo que Y hablábamos al estoy, inicio, ¿verdad? Que sí, podríamos ceñirlos a una ciudad o algo así. ajá, entonces para poder acotar en base a un universo que se considere, ¿verdad? Sí. Imagino que vamos a ir ajustando de acuerdo a lo que se Tengo una decide. pregunta ahí sobre eso mismo. ¿Podríamos acotar a Asunción o en función? Yo primero quiero poner sobre la mesa que Asunción, Asunción, claro. Asunción. Puedo acceder a un listado de las MIPYMES a través de nuestro contacto ahí en Industria y Comercio. Profe, Seguro que sí. Sí, profe, sí, decime. sobre el punto. Sí, Nils había hecho una pregunta, ¿verdad? sí. ¿Qué información teníamos sobre las MIPYMES, verdad? Por eso, justamente, yo puedo Eh, tener todo el dato de inteligencia de la MIPYME. quiero contarte dos cosas. Sí, Ayer a la mañana estoy en función de alumno tutor, estoy llevando adelante también una tutoría sobre sí. MIPYMES y le llamé a Víctor Luis Bernal. Ah, Él fue viceministro de MIPYMES, él fue director de Rediex, hablé también con Carlitos Paredes, que fue director de Rediex, ellos tienen material publicado de lo que son las MIPYMES. sí, También hablé con Pedro Vera, que es el actual director general de las MIPYMES. Vos tenés sí, el acceso también a lo que es el profesor Rubén. sí, Rubén sí, creo sí, que es el nombre sí, de sí, sí, el sí, que está en Industria y Comercio, ¿verdad? Portillo, Y sí, yo tengo acceso también a Isaac Godoy, sí, que es el viceministro de MIPYMES. Y con todo, yo hablé a través de Pedro, hablé con Isaac y hablé también con Víctor para el estado de cómo eran antes, cómo están formalizando. Y Pedro me dice que ellos tienen cinco agrupaciones, cinco nucleaciones que integran a todo un conglomerado de MIPYMES. Por ejemplo, una asociación le tiene a una serie de MIPYMES y son cinco las más importantes que nuclean al 90% de todas esas MIPYMES. Y las MIPYMES son alrededor de 52.000 las que mm, existían a comienzo del año 2020. Cuando sí, Qué yo me fui a interesante, hacerle eso, Daniel. y ellos tienen esa información de manera publicada en un reporte del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, eso sí yo puedo acceder, yo le puedo llamar a dale. Pedro Vera, Mm, con Cristian nos vamos, le hacemos una visita y yo traigo esos datos. Y si ustedes necesitan hacerle una entrevista al ex viceministro que era Víctor Luis, sin ningún problema, él se puso a disposición también y ahí le hacemos también, hacemos un antes y un después, cómo iban evolucionando antes del COVID y cómo van evolucionando ahora durante el COVID con la gente que tenemos dentro. ah. Si me parece, yo creo que hay que hacer nomás ya el dato. Entonces yo ya no pido si es que vos vas a hacer el trabajo de hablar con ellos y nos traer los datos y en función de eso Yo, sacamos y yo hago, acotamos la muestra. yo, yo Dale, hago y le quiero comprometer a Cristian Godoy que me acompañe para irnos junto a Pedro Vera. dale, Ya sin está. problema, sin problema. Hagan nomás ya. ¿Te parece ahí, Edith, gobernanza? Podemos quitarle, a mí gobernanza pública me parece algo muy descriptivo de lo que es gobernabilidad y por sobre todo el espíritu de la línea estratégica del financiamiento. ¿Verdad? Por eso le ponía gobernanza pública. Pero Sí, sacándole políticas públicas, gobernanza pública con énfasis en incentivos y apoyo a la MIPYME de Asunción y Central, me parece un poco más específico. creo que vende muy bien gobernanza pública. Sí, 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 vende. Por eso que justamente yo había propuesto, leyendo solamente la justificación y la guía por sobre todo, y el espíritu de la línea en el proyecto de financiamiento. Por eso la había puesto así mismo, y no le puse gobernabilidad, le puse gobernanza porque es el término que usan en ese documento. ¿Okay? Y este es nuestro objetivo general, es lo que tendríamos que traducir al cristiano, por así decirlo, para que podamos comunicar eso. Porque no podemos Exactamente. de esta manera, y ahí tenemos que volver a pensar en algo vendible, que sea fácil de digerir y que se le quede a Sí. la gente
solamente para que nosotros podamos hacer nuestra estrategia de seguimiento. Podemos etiquetar al presidente de la República en Twitter, hacer un perfil de Twitter para nuestro proyecto, o desde el perfil de la universidad, algo así tenemos que pensar. Estoy pensando nomás en diferentes elementos para acotar esta cuestión en función del producto que tenemos que lograr, porque también es una cuestión que quiero que tengan en cuenta, que en función de estos objetivos que nosotros propongamos acá, tenemos que trabajar el sábado con Adriana, los productos que vamos a sacar y el resultado que va a tener esto, ¿verdad? Cómo se va a ver físicamente el resultado del proyecto. Decime, ¿quién habló? Bueno, proponer una estrategia de sostenibilidad en el periodo post-COVID-19 de la gobernanza pública con énfasis en incentivos y apoyo a las MIPYME. Entonces yo veo ahí, si analizo, una estrategia de incentivos y apoyo a las MIPYME para que se pueda sostener el esquema de relación Estado-empresa. No sé si se entiende así. Sí, profe. Yo quería plantear en el sentido de lo que dice Nilsa, ¿cómo se llama? Claro que ahora ajustado a lo que vos dijiste, ¿verdad? Como un eslogan del proyecto que sintetice, ¿verdad? Gobernabilidad pública en alianza con los cimientos económicos de MIPYMES, ¿verdad? De Asunción y Central. En algún lugar del documento está eso y me pareció bien. Yo creo que sí, así mismo como lo mencionaste, tendríamos que poner en el apartado de comunicación, o sea, cuál es la idea que se quiere vender y qué nombre se le va a dar, pero podría ser un tanto diferente de este objetivo que nosotros proponemos acá, ¿verdad? Que podría ser una cuestión más de comunicación, más allá del objetivo científico, digamos, en redacción, ¿verdad? Entonces, creo que en el apartado de comunicación, Nilsa, podemos hacer ese componente o desglosar este objetivo general en cosas más simples. Algo absolutamente comprensible, recordable. Exactamente. Pero ¿les parece entonces así el objetivo general? Por lo menos en una primera instancia, ahora podemos ir ajustando de vuelta en función de los datos que tengamos. Por ahí, inclusive nos quedamos solamente en Asunción, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien. No, pero está bien Asunción y Central, profe. Bueno, porque en realidad no hay mucha diferencia, vamos a decir. Claro. Central está en Asunción, no sé cómo explicar. Yo tengo entendido que en el último reporte, en el anexo que enviaron ahora, aumentaron el presupuesto y también aumentaron el tiempo hasta el 15 de octubre, ¿no? Y teniendo en cuenta que el costo de operativo, por lo menos de campo y de un tiempito más, aplicarlo a Asunción y Central, un universo un poquitito más grande, no nos cuesta tanto y ganamos en lo que es el sustento del proyecto en sí. La relevancia del proyecto. Sí, que quedarnos solo con Asunción. Recordemos que la población de Asunción es apenas 500.000 y no sé si con eso va directamente proporcional la cantidad de MIPYMES. Sí, lo que tendríamos Sin embargo, la población de capital de Asunción es la mitad de lo que es Paraguay. Claro, y si está relacionado con la cantidad de MIPYMES, estaríamos hablando de una proporción bastante suficiente. Pero tendríamos que finalmente tomar la decisión sobre esto en función de los datos que traigan Cristian y Daniel para ver cuál es la participación de Asunción y Central en el total de cantidad de las empresas, ¿verdad? Si es un dato crítico, entonces consideramos ambos, Capital y Central, como punto de referencia, ¿verdad? Si la participación es crítica de ambas, del Departamento Central y de la Ciudad de Asunción en la constitución del total de MIPYMES, entonces ponemos ambas, ¿verdad? Pero si no va a ser manejable en el tiempo que tenemos, por lo menos Central, de acuerdo a su participación, podemos considerar, ¿les parece? Y también podríamos considerar, en base a lo que Daniel recién mencionó, los grupos, estos 5 grupos, 5 paquetes que él mencionó, podríamos aplicarlo en esos desagregados correspondientes. Claro, y hacer una muestra estratificada en función de eso. Exactamente. Sí. Que sea tratablemente representativo. Representativo, completamente. Bien. Entonces yo creo que esto podemos dejar ahí en stand-by como una versión preliminar de nuestro objetivo. Sí. Miriam. Sí. No, quería nomás plantear, ¿cómo se llama? Volver a revisar este tema de los objetivos y ajustar los específicos, sobre todo
Y ahí hay una duda técnica, profe. Sí. El tema de actividades, ¿vamos a trabajar aparte para poder después armar el presupuesto? ¿O cuál es tu idea? Sí, porque el posterior a la aprobación de este proyecto, o sea, nosotros tenemos que cerrar la postulación. Una vez que la postulación es remitida con su presupuesto y demás, nosotros construimos, una vez hecha la postulación y aprobada la postulación, se nos pide un plan de actividades posterior a ello, ¿me entendés? Entonces, como lo único que ellos evalúan es que el cumplimiento de los productos se da dentro del plazo establecido para el proyecto, que son 10 meses, el calendario de actividades tiene relación... 6 meses. No, 10 meses en la actualización. Bueno, vamos a mirar, igual no hay ningún problema de eso. Vamos a... ¿Cómo? Acá ponen el drive, pone 6 meses. Claro, pero 10 meses, creo que ayer hablé con Adriana y me dijo son 10 meses ahora para la implementación completa. Entonces, pero yo me voy a encargar de, una vez que tengamos el presupuesto, Miriam, y vemos ahí cómo dividimos las actividades en función de todo esto, ¿verdad? Que es una cuestión administrativa más que nada. Tenemos que ceñirnos en base a lo que, porque básicamente ellos nos dicen, tenés el presupuesto en tales desembolsos y las actividades tienen que estar dentro de esos desembolsos, ¿verdad? Y es mucho más fácil rendir también de esa manera. Entonces, yo haría énfasis ahora en esta cuestión de los objetivos y el sábado eso me permita crear el presupuesto con Adriana. Entonces, en nuestra siguiente reunión yo les muestro el presupuesto y ahí dividimos en etapas qué actividades hacemos y sacamos nuestro plan de acción que no nos pide ahora en la postulación. ¿Entendés? Eso es fundamental, profe, para poder definir este tema de la solución. Claro. Porque la solución tiene que estar directamente ligada a las acciones y el producto que vamos a sacar. Claro, ¿verdad? Claro. Pero más allá de eso, que es obvio, es así como decís, las acciones que vayamos a hacer tienen que lograr este objetivo que nosotros proponemos y este objetivo tiene que estar concebido en el tiempo que financieramente nos dan. Ese debe ser nuestro norte, ¿verdad? Totalmente. Bien. Entonces, una pregunta. Sí, Erika. ¿No nos faltaría definir las categorías en las que va a trabajar nuestro proyecto? ¿No? Categorías de análisis. Sí. Sí, claro, por eso ahora vamos a revisar los objetivos específicos para ver si podemos sacarlas. Creo que están en el estado del arte. Vi alguna citación que decía unos temas. Finanzas, tecnología, información, comercialización, competencia, organización. Tal vez de ahí puede ser para... Podemos sacar, sí. ¿Le parece si leemos estos objetivos y con esto vamos sacando eso para ver si eso que dice Erika lo podemos relacionar con estos objetivos o si tenemos que darle la vuelta a estos objetivos? Profe, quiero darte una... Ahora, rápido y furioso, lo que hay, hay que darle tiempo al tiempo. Hay 870.000 MIPYMES en el país, de las cuales 270.000 tienen RUC, 600.000 son informales, el 60% se concentra en Asunción Central y el director general de MIPYME me va a enviar el cuadro ya para esta tarde por WhatsApp. Ok, fantástico. Y la información después con Cristian nos vamos a ir a relevar la publicación que podemos hacer referencia y después para poder empezar nuestra investigación de campo. Muy bien, buen dato. Entonces quedamos con Asunción y Central, que es el porcentaje más alto. El primer objetivo específico, ¿sí quién es? Asunción y Central 60%, excelente. Sí, Cristian. Sí. Podríamos volver al objetivo general, discúlpame. Sí. Hay alguien que está arrastrando su silla, parece. ¿Podrían, por favor, poner un ratito, Cristian, silenciar las notificaciones de su WhatsApp, por favor, de su WhatsApp web? Escucho todos los WhatsApp. WhatsApp web. Sí. Decime, Cristian. A mí me hace un poco de ruido proponer una estrategia. Ajá. Sobre todo con respecto a cuál va a ser el producto con el cual nosotros vamos a proponer la estrategia. Y si vamos a llegar a poder proponer la estrategia. Y si vamos a tener buena acogida sobre el instrumento que va a proponer la estrategia. Porque al final, bueno, podemos ganar
el llamado, ¿verdad? Y hacer el trabajo. Pero siempre lo ideal es que el fruto del trabajo se implemente en la función pública. O sea, a eso tenemos que apuntar, no solo a hacer la investigación. Lo ideal que para cerrar el círculo es que, y yo no sé si una estrategia, no, si, hablando mal y pronto, ¿verdad? Si no estamos, porque yo con la guía de buenas prácticas tenía algo más palpable. Iba a salir una guía como producto. Y para una estrategia, yo creo que es más complicado, ¿verdad? No estamos poniendo la vara más alta de lo que hablamos al comienzo. Eso nomás es lo que me hace ruido. ¿Qué piensan los demás? Yo creo que tenemos que involucrar de alguna manera, no involucrar en el trabajo de investigación, sino en el proceso a aquellos que después van a tener capacidad de decisión a la hora de adoptar nuestro trabajo, porque siempre es otra cosa cuando están en el proceso y se sienten parte de esto. Al final esto va a ser una decisión política y ellos tienen que ver que de alguna manera con fondos del Estado, una universidad privada hagan una investigación que va a sumar a que la gestión de gobierno sea positiva, ¿verdad? Y de nosotros también depende, por eso la estrategia de comunicación ya iría por ahí, que nosotros hagamos redes y hagamos partícipe, por eso yo ya me ofrecí, Sergio, para eso. Así que yo creo que la clave estará en que ellos agarren esto, va a estar en que nosotros podamos hacer redes. Con todo lo que tenemos, la Universidad de Columbia tiene un montón de redes ya hechas y a eso podemos sumar y que ellos sientan esto parte de su propio trabajo para después que sea un ganar-ganar, como siempre juega la Universidad de Columbia en todos los aspectos. Pero en ese sentido lo que dice Cristian es qué producto es el que nosotros le entregamos para que se sienta parte. Pueden sentirse como parte en el proceso de discusión, ¿verdad? Y de construcción del producto, pero ¿cuál es el producto que le vamos a entregar para que ellos digan, ah, fantástico, esta investigación fue muy buena, yo formé parte y salió esta cosa que nos sirve para esto, para tomar decisiones? A eso me refiero. Por eso lo que es la pregunta de Cristian, ¿verdad? Sí, no sé qué opina el resto. Sí, yo creo, Cristian, que... Y ahí está bien saber lo de orientaciones, porque recomendaciones es lo que se van a dar. Apenas te escuché, La Virginia. estrategia pues es más específico, ¿verdad? ¿Lo de estrategia es? Más específico, eso es lo que está diciendo el compañero Cristian, es mucho más. No, es al revés, lo de estrategia es más genérico, más grande. Es menos manejable, supongamos que voy a decir, es la estrategia de sostenibilidad para Asunción y Central. Ello implica que están involucrados tanto el Estado como el gobierno, pero ¿qué herramienta significa este producto para ellos? Es una orientación de qué invertir, están identificados los factores críticos, están orientadas las líneas de acción prioritarias que tienen que hacer el Estado y que tienen que adoptar las empresas, o cómo... ¿Qué es lo que contendría el documento que constituya una herramienta tanto para empresas como para el Estado? Creo esa es tu consulta, ¿verdad, Cristian? ¿Y no puede ser una guía? Sí, podría ser una guía, que es lo que yo tenía en mi cabeza desde el inicio, ¿verdad? Una cuestión de cómo orientarle a la empresa a ganar sostenibilidad en su administración, en su gestión, ¿verdad? Y ello también generara una posibilidad de que el Estado le ayudara a las empresas en su rol de administrador a gestionar alguna ayuda, y representando la ayuda en incentivos, en apoyo, de alguna manera apoyándoles a las empresas, ¿verdad? A eso me refería yo al comienzo mismo, cuando planteábamos una guía de práctica, una guía práctica o una guía de buenas prácticas en gobernabilidad, porque así mismo habíamos pensado, voy a contar algo que trabajé hace muchísimos años, pero es así, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y trabajamos cuando se había constituido el IPTA, y sacamos lo que hoy se denomina Buenas Prácticas Agropecuarias. Es un manual hiper básico, que son 15 páginas más o menos, y que se denominan Buenas Prácticas Agropecuarias. Y cualquier persona que trabaje la tierra o una planta debería tener en cuenta estas guías, porque es lo básico, lo mínimo que tenés que hacer para hacer administración agropecuaria es eso, ¿me entiendes? Son 15 páginas de una orientación mínima, ¿verdad? Cómo tratar el suelo, cómo tratar el agua, cómo tratar esta cosa, básicas las cuestiones. Y hicimos en un proceso de validación, lo que hicimos fue identificar a través de revisión de literatura y consulta con especialistas
cuáles eran las bases de ciertas dimensiones de la administración agropecuaria. Fuimos valorando las dimensiones y los criterios dentro de la estructura y pusimos a consideración de los actores, ¿verdad? Y los actores decían, fantástico, yo no hago de esta forma, yo no hago esto, hago los pasos intercalados, no hago los mismos en forma secuencial y demás. Entonces se validó y se constituyó el documento en una guía de referencia para iniciar cualquier proceso agropecuario. Disculpen la analogía, pero es básicamente lo que yo tenía en mente, ¿verdad? Voy a hacer el ejercicio mental, profe. Sí. Nosotros lo que pretendemos es, ¿cómo se dice así? Identificar cuáles son las políticas e incentivos que hay en este momento dirigidas a MIPYMES. Luego vamos, no precisamente luego, también vamos a hablar con las empresas cuáles son sus necesidades políticas de apoyo e incentivos. Y luego vamos a analizar cuáles son las brechas y dificultades y necesidades y las razones por las cuales no se cumplen, no se atienden las necesidades. Bueno, por tanto, vamos a estar en condiciones, una vez que tenemos esa información, de decir, bueno, se le da una política de apoyo en color azul y la pyme quiere en color verde. ¿Por qué quiere en color verde? Y por estos atributos. Entonces, en realidad, lo que nosotros vamos a poder sacar o proponer concretamente es una guía orientadora al Estado para que se atienda, vale la redundancia, atendiendo las necesidades y especificidades de la MIPYME. Yo creo que tendría una guía orientadora. Erika, ¿qué decías? Que creo que sí, que tendría que ser una guía orientadora, así como hizo la OEA. Sí. ¿Y qué contendría la guía orientadora? Y ahí tendríamos que definir. Ajá. Y las recomendaciones, contendrían las recomendaciones para que la política, que hoy hay una política de MIPYME aprobada por este gobierno, ¿verdad? Y que se desprende no solo hay una política y una estrategia para las MIPYMES, aprobada por este gobierno, y para decirle, bueno, miren señores, estos son las recomendaciones de ajustes o de, no sé, reencauce, no sé qué nombre le pondremos, ¿verdad? Profe. Y ahí vamos analizando cada uno de los ejes, ¿no? de estudio que vamos a poner, por el tema legal que había dicho el compañero hace un ratito. Claro. Amado recién levantó su mano. Amado, ¿estás ahí? No sé si tiene micro. Sí está. Sí, profesor. Decime, te escucho. No, yo quería justamente nomás esa parte que está ahí, porque justamente aclaró la doctora Miriam, ¿verdad? Políticas y estrategias del gobierno. Nosotros estamos orientando al gobierno. Sí. Entonces tenían que analizar las políticas y las estrategias y proponer en este caso sería proponer una guía. La guía no sería para el MIPYMES o sería para el gobierno. Pasa que si entendemos en su más amplia conceptualización, digamos, la palabra gobernanza pública, hablamos de un equilibrio entre los poderes, entre aquel que administra y aquel que es administrado. ¿Entendés? Si se habla de gobernabilidad, se habla de un esquema de estabilidad en el que el rol del Estado se cumple y las empresas, en este caso, permiten el desarrollo económico del país. En ese contexto hablamos de gobernanza pública, que el Estado cumple su rol apoyándole a aquel que está generando los recursos económicos para el desarrollo del país. ¿Entendés? Profe. Sí. ¿Puedo hacer de abogado del diablo, profe? Sí, te sale muy bien, ¿no? Me preocupa un poco, y voy a ser muy sincero en esto. Vos que sos tutor de año, profe, seguro me vas a corregir si me equivoco. Pero nos está pasando, creo yo, algo que le pasa a los tutoranos en su primera sesión de tutoría, ¿verdad? Vos le hablas de su tema y te dice que va a investigar todo el universo.
Y después vos tenés que empezar a delimitarle y que él caiga de la nube, que va a poder investigar todo y se dé cuenta de lo que es posible investigar, lo que va a ser viable y lo que va a poder. Con mucho pesar tengo que decir que vos tuviste que retarnos a nosotros para que carguemos algo de ese documento. ¿Cómo que vamos a investigar todo lo que nos estamos proponiendo ahora? Eso no va a pasar, eso no es real. Entonces nosotros tenemos que ponernos objetivos reales, logrables y viables. Y más sabiendo la experiencia, lo que significa, ¿verdad? Hablar de política y de estrategia del gobierno me parece algo súper macro que deberíamos delimitar y irnos a cuestiones más básicas, más logrables y que esté más a nuestro alcance. Bueno, ahí ya hice ya tiré mi ñañalería. Ya me callen más, profe. No, está bien, pero ¿hasta qué nivel deberíamos bajar? ¿Qué es lo que crees que deberíamos Estamos definiendo el alcance de la investigación. Yo creo que empezamos, estaba mejor, y como vos diste el ejemplo, pero una guía de buenas prácticas, algo bien básico que les sirva a todos y que no entremos en la profundidad, porque al entrar en la profundidad de un ámbito que no manejamos, podemos equivocarnos también. Nos arriesgamos mucho más. Claro. Bueno, esa misión, yo no soy del ámbito de mis pymes, no conozco, todo va a ser nuevo para mí y entiendo que la mayoría de la gente acá está en eso, ¿verdad? Entonces, para mi criterio, deberíamos hacer algo más básico y que nos salga mejor y con lo cual podamos lucirnos antes que ir a la profundidad y hablar, por ejemplo, de los préstamos, de esto, de lo otro, que me parece algo muy técnico. Ya, yo no sé si vamos a poder llegar a eso. Y no sé si en el camino vamos a empantanarnos también, o si llegamos, si vamos a llegar a 10 puntos. Perdón, profe, lo que pasa es que si vos hablas, ¿se acuerdan el cuadro resumen que yo les había presentado al inicio? Sí. Vos hablas de políticas de apoyo e incentivo. Bueno, les comento, entre otras cosas, que yo soy consultora de MIPYMES y me tocó conducir el año pasado la elaboración del plan estratégico del Ministerio de Industria y Comercio. Sí. Entonces, yo manejo bastante bien el tema y les digo que si hablamos de políticas de apoyo e incentivo, estamos hablando de financiamiento, de asistencia técnica, de capacitación y de asesorías. Sí. Hasta el momento, esos son los 4 ejes, ámbitos o dimensiones en los cuales se les apoya a las MIPYMES, ¿verdad? Y vos no podés elegir. Claro. No. Si decís políticas de apoyo e incentivo, te estás refiriendo a todo eso y mucho más que todavía no tenemos en Paraguay otros incentivos, ¿verdad? Pero yo creo que a lo que va Cristian más es decir, por ejemplo, no vamos a diseñar un producto o un incentivo, sino identificar cuál es el incentivo que le hace falta. No, ¿entendés? Justamente vamos a ver lo que hay, en qué no funciona bien y qué hace falta ajustar para que la demanda, la oferta es lo que el Estado da y la demanda es lo que la pyme, digamos, usa. Quiere, claro. Exacto. Entonces, ¿en qué no están encajando? ¿Dónde está verdad? Quiero mencionar algo que justamente está en el estado del arte, el tema del COVID, de la post-pandemia. Y lo que funcionaba antes, en este tiempo de pandemia o post-pandemia, no va a funcionar. Y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, hay un gran problema que tiene que ver con la parte legal, que es que si miran la parte legal, los empresarios MIPYMES cierran porque no tienen la antigüedad que está en la ley, o sea, esos son trabas, esos son problemas. Justamente que nosotros tenemos que destrabar y recomendar sí o sí, tiene que pasar también por la ley. Y voy a un ejemplo nomás, como puede ser que el señor de las milanesas, no sé qué, que es un exitoso empresario en Argentina, acá no puede recibir un crédito porque tiene 6 meses o no cumple el requisito legal. Sin embargo, tiene una trayectoria a nivel internacional en su franquicia allá. O sea, esas pequeñas cosas yo creo que en ese sentido, por ejemplo, sí o sí tocamos si es gobernanza pública. Yo no me meto tanto en la MIPYMES, ¿verdad? Pero sí veo lo que es la ley y a ella hay un problema gravísimo para el tema del fomento si se quiere reactivar la economía post pandemia. Claro, fantástico. La adecuación de todas las normas.
Claro, va a ser una actividad que tenemos que identificar y orientar mínimamente, pero para ello vamos a hacer alguna entrevista con algún especialista y vemos cómo orientamos ese proceso, ¿verdad? Sí. O sea, nosotros no vamos a proponer cuáles van a ser los ajustes ni cómo se deberían ajustar, sino que vamos a orientar hacia dónde deberían apuntar los ajustes, qué ajustes deberían hacerse en relación con lo que los especialistas y los mismos actores del problema sugieren, ¿verdad? Y justamente desde ese punto, poniéndome en el lugar de Cristian, no tengo expertise en el tema de MIPYMES, pero me sumo desde mi temática y revisando los objetivos específicos, me veo totalmente en el objetivo específico 2 de juntar esas voces de los actores principales desde los distintos ámbitos, desde las personas que estuvieron en la gobernanza, desde anteriores, actuales, o personas referentes de MIPYMES, recogiendo voces de ellos desde los distintos ámbitos, e inclusive, seguramente, esta gente que menciona Virginia, me pongo totalmente en el lugar de la cabeza de un MIPYMES, de que le exige desde un lugar de tiempos de COVID, pero no tiene en cuenta el tiempo de COVID, el BNS que le está exigiendo algo que no está dentro de lo que le debería exigir. Entonces, en el siguiente punto, en el siguiente objetivo específico, se conjugan o se sacarían el jugo a todo lo que es la normativa como tal, para poder, en el objetivo número 4, sacar toda la parte cuantitativa y dar ese sustento para proponer finalmente en el último objetivo todo lo que se refiera a la orientación, y ahí ya nos explayamos en la dimensión correspondiente. Para mí, los objetivos específicos dan cuenta de todo lo que dice lo que proponemos desde el inicio como tal. Tal vez algunos ajustes necesitaría, sí, pero vamos en camino de. Tal vez el punto 5, profe, deberíamos ajustar. Yo voy a decir en sencillo. Sí. ¿Cuál es el fin de este estudio? Sí. Contar con una guía que permita a la MIPYME negociar y concertar con el Estado paraguayo y el Estado paraguayo con la MIPYME sobre informaciones fiables, confiables. No que yo soy la propietaria de una carpintería, vengo y a mí me parece que no. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir este estudio? Este estudio va a permitir contar con y ahí es donde tenemos que revisar si es una guía realmente, o si es un documento nomás orientador para la concertación y negociación, entre paréntesis, gobernabilidad, entre el Estado y la MIPYME, en cuestiones de apoyos e incentivos. Permiso, profe. Sí. Justo yo había esbozado algunos objetivos, pero encontré esto ya elaborado y no quise alterar porque también me identificó esto que ya se propuso, pero sí había redactado algo un poco más específico. Por ejemplo, interactuando con el punto 2, acá mando en el chat una idea. Analizar las actitudes de los titulares de las MIPYMES ante las políticas públicas hacia el sector. ¿Por qué motivo? Ese en relación al objetivo 2. Sí, antes de establecer lo que se deba hacer, conocer qué es lo que perciben los involucrados. Y esos involucrados pueden ser tanto las MIPYMES, o sea, los titulares de MIPYMES, como, no sé si está bien dicho esto de titulares, ahí me pueden corregir Miriam, Dani, qué sé yo. Y también al gobierno, ¿verdad? Los actores del gobierno hacia el sector. Pero lo que veo nomás es que en algunos casos, bueno, creo que vamos a tener que establecer dimensiones políticas y estratégicas que deben ser consideradas. Pero antes de eso, analizar o describir lo que se está aplicando en este momento.
y analizarlo en términos de la percepción de las MIPYMES y de agentes del gobierno. Claro, informantes clave que son parte. Entonces, profe, no es para que el Estado paraguayo logre apoyar, logre concertar. Logre concertar. Sí, en vez de apoyar, concertar, porque va a ser una negociación, pues. Sí. Yo creo que nuestra contribución va a ser muy fuerte, profe. Muy importante va a ser. Sí, a mí me parece que desde todo punto de vista que nosotros les entreguemos un documento a las instituciones que son parte de este proceso, al Ministerio de Industria y Comercio, a RDIEX, a diferentes instancias dentro del mismo proceso, me parece que va a ser de verdad un aporte interesante, ¿verdad? Porque no hay pues nada sistematizado. Sí, ahora me gustó el punto 5, profe. Es eso mismo. A mí también. Quedó muy bien. A mí también, por eso escribí. Demasiado serio pues son ustedes. Sí, nomás bien, que esa tu guía de buenas prácticas agropecuarias demasiado hace mucho ya quería meter en el tema MIPYME y acá se te dio la oportunidad. Hace rato quería así como quiero hacer una guía de buenas prácticas ambientales y te voy a estirar para que escribas, para que aprendas a no fijarte en mis debilidades. Espectacular. No le gustó eso. Espectacular, no haya dicho. Hasta acá llegamos, profe, y continuamos uno trabajando en su parte y después... Sí, pero espera. Antes de cerrar, quiero ver lo que dijo Juan Carlos porque me parece interesante. Podemos nomás, creo, sumarle un objetivo más. ¿Qué te parece, Juan Carlos? Poner a analizar digamos, no las actitudes, sino las posturas, diría yo, de los titulares de las MIPYMES o de los referentes del sector MIPYMES ante las políticas públicas del sector. Pero voy a poner aquí. Y en vez de analizar, no puede ser relevar. Es mejor las expectativas, ¿no será? Sí, también. También, las expectativas me gustan más. Porque analizar es un proceso posterior a relevar, no puedes analizar nada sin haber relevado, ¿verdad? Identificar las expectativas. Esto. Identificar. A riesgo de que sea muy específico, creo que en algún momento tenemos que describir también los trámites requeridos. Para que eso va a ser parte del relevamiento. Para poder opinar, dar una opinión, vas a tener que no solo relevar, dibujar el proceso e identificar los obstáculos y los problemas que hay. Sí, pero creo nomás que todo tiene que estar bien especificado. Sí. Bueno, vamos a describir qué dice la ley y en la práctica qué se hace. Después, cuáles son las expectativas de estos titulares. Después, así paso por paso, para que esté bien el mapita de la investigación a partir de estos objetivos. E incluso el tema de la asociación de cada objetivo con las actividades de investigación en algún momento. Con alguna técnica. Supongamos que y después nos estamos olvidando, profe, la política nacional de MIPYME habla del sistema de, ¿cómo se llama? Del sistema de MIPYME. ¿Y saben que son unos actores preponderantes en el sistema de MIPYME? No los propietarios, los gremios. Los gremios son preponderantes. Entonces yo no sé dónde entran ellos acá. Tienen que ser uno de los actores cuando hablamos, por ejemplo, las expectativas de los titulares de la MIPYME y otros actores pueden ser, ¿verdad? Gremios. Y otros, claro, y otros actores. Gremios, cámaras. Por eso, y otros actores ante las políticas públicas del sector. Me parece que engloba, podemos hacer una muestra más estratificada todavía y dividir quiénes son representantes de MIPYME y quiénes son todos los demás, ¿verdad? Los gremios, las cámaras, todos, ¿verdad? Después, lo que decía Juan Carlos, ¿qué dice la ley y qué se hace en la práctica? Yo pondría lo que se hace en la práctica, describir los procesos. Y lo que dice la ley, ¿cuál es? Identificar también. Identificar el marco jurídico. Pueden ser palabras más, palabras menos, díganme ustedes y vamos cambiando.
Porque aquí yo veo, el objetivo número 1, revisar buenas prácticas, es nuestra técnica de revisión de literatura. El número 2... El marco jurídico ya está en el punto 3. Sí. En el objetivo anterior, punto 3. Dice establecer el rol del Estado en contexto de poscrisis y su relación con el contexto empresarial. Esa es una parte del marco jurídico. Profe, Pero ahí no debería entrar todo ya. No podría ser, en vez de identificar, caracterizar. ¿Qué cosa? ¿Cuál? Sí, porque en realidad lo que nosotros vamos a hacer es identificar, describir y contar o relatar cuál es el proceso, explicar la aplicación del marco jurídico. Ajá. Entonces, vamos a ponerle caracterizar, que es una palabra más amplia. El marco jurídico y de políticas. En algún momento vamos a caracterizar también a las MIPYMES, qué bien o servicio ofrece, cuál es su actividad. El tema de hacer... ¿Qué tenemos como MIPYMES? Y también... Claro. Sí. No, decime. No, la relación de las MIPYMES, porque según lo que estuve leyendo rápidamente, hay rubros, por ejemplo, construcción, es un rubro privilegiado como oferente del Estado. Pero no, es lo mismo el tema gastronómico. Pero en ese sentido, por ahí también identificar, por un lado, caracterizar a las MIPYMES, y por otro lado también, pero hay que ver nomás si ya no está implícito en alguno de los objetivos, el tema de la distribución de transacciones entre Estado y MIPYMES. O sea, ¿cuáles son como los rubros privilegiados? ¿Cuáles son los rubros olvidados? Ya eso ve. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y ahí yo creo que incluye describir las MIPYMES. Bueno, dale. Ahí podemos darle... Sí, hola. Sería describir a las MIPYMES y identificar sectores prioritarios de, no sé, de funcionar. En aspectos técnicos, políticos, prioritarios de atención. Compañero, yo le pido disculpas. Más que prioritarios de atención, profe, es prioritarios de participación en la vida económica nacional. Sí, Cristian, ¿tenés que irte? Sí, tengo que ir a hacer un trámite y hasta las 5 nomás está abierto. Estoy atento a cualquier... Qué bola que sos. Te damos permiso porque somos buenos nomás. Darma. Dale, gracias. Dale, chao. Me puedes pillar a ver dónde lo que se va. Bueno, yo creo que yo voy a revisar un poquitito, me quedo con esta tarea y voy a dejar aquí escrito, obviamente, porque ahora tengo una sesión a las 16, pero me quedo con la tarea de revisar estos objetivos para tratar de establecer, por lo menos, al final de este mismo documento voy a hacer una tabla de consistencia con estos objetivos, para poder revisar qué dimensiones incluimos en cada uno de ellos, que nos va a servir mucho para entender también nuestro objetivo. ¿Qué les parece? Sí, y voy a cargar en el Google ya todo lo que tenemos, profe. Dale, fantástico. Entonces vamos revisando estado del arte. Menos estado del arte, que todavía se va a trabajar en separado hasta darle una forma. Dale, listo. Entonces yo con estas consideraciones que hicimos ahora, voy a tratar de dimensionar y tratar de relacionar con al menos una técnica de relevamiento cada uno de nuestros objetivos. Y ahí vemos si todo lo que pensamos y el tamaño que le queremos dar a la investigación tiene más sentido. ¿Qué les parece?
Excelente, profe. Está bien. Profe, Porque y pregunto, eso va a acotar la cosa. Entonces también podemos decir, no, este sí, este vamos a hacer, este no vamos a hacer, es interminable, este es intermedio, podemos lograrlo, o de lo contrario sacamos, ¿verdad? Sí, Erika. Sí. Nosotros tenemos que dar una guía, ¿no? Sí. Una guía que le diga, en esta área recomendamos esto, ¿no? Claro, sí, estas acciones. Esas serían las dimensiones. Sí. ¿Y las dimensiones las vas a definir vos, profesor? No. Tendría que ser resultado de la investigación. Ok, porque pero tenemos una dimensión. Pero podríamos nosotros inducir esas dimensiones también. Porque yo creo que si nosotros damos una guía de orientación a las pymes y también al Estado, tendríamos que poder identificar a priori cierto dimensionamiento, sí, pero también tendríamos que validar con nuestra técnica de relevamiento propiamente, ¿verdad? Si esas dimensiones que nosotros creemos son las correctas o deberían ser otras. Me refiero yo, Erika, al documento final, no a las categorías de ahora. Sí, porque nosotros lo que deberíamos identificar es en dónde ellos necesitan ayuda. Eso. Pero ese no sería un objetivo específico entonces, que es lo que nosotros poníamos, describir a las MIPYMES en aspectos técnicos críticos y prioritarios de participación económica. Porque ahí es preguntarle cuáles son las debilidades en lo técnico, cuáles son cuestiones críticas y cuáles son cuestiones prioritarias que a criterio de las MIPYMES tienen que ser abordadas por parte del Estado para poder lograr mejor participación económica de las MIPYMES. Sí. ¿Ah? Entonces yo creo que construyendo esta tabla vamos a tener un mejor panorama que les mencionaba, y ahí vamos a ver si incluimos todo o nos ceñimos un poquitito más a unas cuestiones más específicas. Ok. Perfecto. No sé si alguien tiene algo más. Miriam nos iba a dar sugerencias en cuanto al estado del arte, que había cosas que... Yo ya envié en el WhatsApp. Y está señalado en color rosa todas mis observaciones. Y lo que me parece también que falta desarrollar más, ¿verdad? Yo creo que sí, vamos a tener que ir ampliando. Hay muchas cuestiones que también en relación a estos objetivos que nos planteamos ahora, que va tomando más forma, también vamos a identificar qué cosas son las que nos falta desarrollar, Miriam, en el marco de antecedentes, pero estado del arte propiamente. Sí, pero definitivamente los temas de qué es gobernabilidad, cuál es la corriente teórica que nosotros estamos tomando o mencionar las diferentes corrientes teóricas sobre gobernabilidad que hay, y luego todo lo que tiene que ver con MIPYME. Ahí eso falta. Fantástico. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna acotación sobre esta propuesta que nos permita avanzar. Yo creo que ahí tenemos tarea. Revisar las acotaciones de Miriam sobre el antecedente. Yo voy a hacer la tabla de consistencia para que podamos mirar, y en función de esa tabla, el equipo de metodología tiene que volver a mirar si están todos los instrumentos y demás. Yo le pediría al equipo de metodología que nos pudiera, una vez que yo les ponga la tabla ahí abajo, identificar las categorías de análisis y de vuelta a revisar si las variables están correctas. ¿Le parece? Vamos a hacer, profe, no te vayas a preocupar. Listo, vamos a trabajar esta noche nosotros con el equipo. Dale, yo construyo en un ratito más la tabla y ya les dejo acá en el digital esa tabla. Súper. Dale. Copiado. Listo. Profe, sí. Una cosita nada más. Me hace ruido en el objetivo caracterizar el marco jurídico de las MIPYMES. Sí. Eso no tiene que ir solamente en el marco teórico. Porque mi objetivo general es hablar de MIPYMES. Y mi marco teórico tiene que sustentar eso. Se supone. ¿Y por qué mi objetivo tengo que hablar otra vez y describir otra vez? Claro, es lo que decía Juan Carlos, ¿verdad? Necesitamos describir, ¿no? Lo que está establecido y lo que se hace actualmente.
y por eso ya está establecer el rol del Estado, ya es encajar lo que es el rol en estos momentos, la normativa actual, en tiempos, antes, durante y post-crisis. Bueno, yo voy a poner en las tablas y vemos si quitamos o no, ¿verdad? Yo creo que sí tenés razón. No, por eso justamente yo planteaba como que me hace a mí ruido, nada más. No, pero está bien. Si es revisión de literatura, no tendría que ser un objetivo específico, ¿verdad? Si es parte de nuestro marco teórico. Ahora, si es una cuestión analítica que necesitamos hacer para entender, si por ejemplo existen demasiados cuerpos jurídicos que no tienen sentido o son divergentes en función del objetivo de la política estratégica, la política de MIPIMES que mencionó Miriam, entonces sí debería ser un objetivo específico, ¿me entiendes? Sí, analizar todos los cuerpos jurídicos y entender su dirección es la intención, entonces sí debería ser el objetivo. Pero en este caso, así como mencionas, podría ser una mera descripción dentro del marco teórico y el análisis posterior, el análisis de cómo se ejecuta debería ser un objetivo. No conozco mucho, por eso no soy abogada, me aclaro muchísimo, vengo de la matemática. Está bien, está bien. Te vamos a dar cosas para que calcules, no te preocupes. Tranquilo. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo. Además, creo que avanzamos bastante en esta primera parte, en mitad de parte ya, porque ya no estamos bastante avanzados, creo. Vamos a sacar estos objetivos, van a ver que cuadra súper bien. Yo creo que tenemos bastante insumo para sacar lo que necesitamos, lo que tenemos en mente. ¿Está bien? Gracias a vos, profe, por el tiempo. Gracias. No, por favor. Gracias. Yo escribo acá en el documento y les dejo la tabla para que puedan trabajar esta tarde. Dale, profe. Gracias. Les mando un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.